Entonces nosotros estaríamos pensando del informe académico bibliográfico y cuáles son, digamos, esas características, ¿no? Entonces, la teoría nos dice que ese tipo de documento lo que hace es recoger de manera a forma de investigación sobre un tema específico, el cual yo quiero trabajar, y pues específicamente nosotros estaríamos enmarcados dentro de una temática de nuestra asignatura como tal, ¿sí? Entonces sirve para que los estudiantes comuniquen sus conclusiones de manera formal a los profesores que están encargados pues de evaluar ese estudio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que uno tiene que hacer revisión de varias investigaciones en base de datos que permita a la persona que está haciendo ese recorrido llegar a ciertas conclusiones a partir de una estructura de este tipo de documento. Digamos que este documento, dice la teoría, se diferencia de otros tipos de informe, ¿cierto? Porque aquí lo que hacemos es analizar, ¿sí? Analizar, digamos, lo que yo he encontrado en la revisión bibliográfica, tal como lo llama el documento, ¿sí? Entonces no es que voy a presentar resultados, los resultados serían, bueno, las investigaciones que dicen y cuál es mi lectura que yo hago de esas investigaciones como unos antecedentes que me permitan, digamos, llegar a ciertas conclusiones, ¿sí? Las características... Profe, un momentico, una pregunta. ¿Este informe académico se lo piden generalmente a los profesores, los coordinadores de los colegios? No, no, porque aquí estamos hablando de investigación, ¿sí? O sea, no sería un documento formal en términos de lo institucional, sino un informe que tiene que ver con un profesor que investiga sobre un tema específico, y en el caso nuestro pues tendría que ver con, con lo que ustedes quieren trabajar. Entonces yo podría pensar en el cómic como una herramienta didáctica para desarrollar tal cosa. Entonces lo que hago es hacer una búsqueda bibliográfica de quienes han hablado sobre esa propuesta y ir armando el marco teórico, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con la investigación. Esto más que todo es un tipo de texto que fomenta pues esa parte del docente que investiga, ¿no? Entonces, digamos, se realiza una situación comunicativa, o sea, lo que muestra allí que lo que quiero yo indagar, me baso en investigaciones de otros, ¿cierto? Y con eso voy a desarrollar la estructura semejante a un documento académico como los que nosotros hemos trabajado. Entonces tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene una conclusión, ¿sí? Pero estamos hablando desde la revisión, ¿sí? O sea, no es que vamos a ir a la institución, sino que todo se maneja a través de la lectura y la producción de escritura. Habla también de que es conveniente usar la tercera persona, ¿cierto? O la primera del plural, nosotros en colectivo. O sea, la manera ya formal de la escritura del documento, pues nos hace referencia a la forma como debemos hacerlo. Lo consideramos como una forma de escritura, una estrategia para que los estudiantes y los maestros pues puedan en cierta forma ejercitar su escritura hacia la investigación. Entonces, para poder explicar y exponer un razonamiento es indispensable usar estrategias. Entonces, usaremos la ejemplificación, la construcción de analogías, metáforas, preguntas. Se puede trabajar diagramas, esquemas, ¿sí? Diferentes tipos de textos que me ayuden a construir mi propuesta. Dice que existen 4 reglas básicas, ¿sí? O
O sea, a la hora de revisar nuestros escritos, la repetición, la relación de la contradicción, ya eso tiene que ver específicamente con la escritura. Cómo ese documento, no solamente ese documento, creo que estos dos puntos tienen mucho que ver con la escritura nuestra de cualquier documento que a nosotros nos soliciten dentro del área de la universidad, o sea, como profesionales. Bueno, ese informe tiene una estructura, entonces a la hora de hacerlo es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Se puede escribir en primera persona, en plural, tercera, todo dependerá del grado de formalidad que queramos aplicar y lo que la institución me solicite, ¿sí? Hay una presentación de trabajos de investigación que requiere objetividad, o sea, la búsqueda que usted haga sobre el tema, la redacción como la desarrolle. Además, pues puedo usar otro tipo de argumentos, puedo hacer mapas conceptuales, puedo hacer infografías que apoyen lo que yo estoy tratando de trabajar. ¿Qué componen ese documento? Pues ya todo escrito académico presenta una determinada estructura, una especial forma de disponer los elementos que lo componen. Entonces tiene carátula, índice general, introducción, cuerpo de desarrollo e investigación de la argumentación, conclusiones, apéndice y bibliografía. Todas estas partes, pues tienen que estar relacionadas con la propuesta que yo quiero elaborar. Entonces, al hacer la indagación, pues hago mi introducción, mi cuerpo, que es la argumentación, y llego a ciertas conclusiones, pero de la revisión de los documentos que yo he realizado. Esa es como la parte fundamental. Esto pues tiene que ver específicamente la manera formal de la presentación de un tipo de documento como el que queremos abordar y nos dan como las instrucciones, ¿cierto? El índice general representa el esquema del plan de trabajo, algo parecido a lo que hacemos en las monografías o en los trabajos de grado, pues debe estar distribuido de una manera que, digamos, el documento especifique en qué lugar se encuentra determinada parte del documento, ¿sí? O sea, el número de la página correspondiente. Esto lo hace pues el mismo Word. En algunos casos esto no hay necesidad de hacerlo de manera, digamos, manual, sino que los mismos programas me lo pueden dar. Lo primero es construir el contenido, ¿no? Eso es lo fundamental. Tendría una introducción, pues que como ya sabemos, la introducción lo que hace es mostrarle al lector qué es lo que yo quiero hacer y le muestro un problema, ¿sí? En el cual yo estoy queriendo indagar. ¿Será que verdaderamente el cómic ayuda a construir posición política? ¿Sí? Entonces, debo de trabajar desde allí, desde una tesis. Se debe precisar con claridad el tema y la forma en que se desarrollará ese tema. Puede adelantar ideas centrales, ¿sí? Un panorama general del tema. Y a veces se puede componer también de antecedentes. O sea, ¿qué otros investigadores han trabajado el tema que yo quiero desarrollar? Cuando ya hablo del cuerpo del trabajo, pues ya sabemos, aquí hablan de capítulos, pero en el caso nuestro no vamos a hacer, aquí sí lo vamos a hacer un poco más corto porque pues esto implica más tiempo y sería una investigación mucho más amplia, ¿sí? Aquí estamos haciendo el ejercicio didáctico, pero no para hacerlo a través de capítulos, sino de división de las partes que contendría el informe, ¿sí? Entonces, desarrolla el tema, se puede hacer a través, digamos, de la base de datos, todo lo que yo he recogido, ¿sí? Sistemáticamente de esos documentos que he leído. O sea, aquí estamos haciendo ejercicio de lectura y escritura con base a una propuesta y que esa lectura de otros documentos me lleva a mí a ciertas conclusiones. El contexto que se va creando es un conjunto de conocimientos, ideas, creencias que permite interpretar el texto. El problema del contexto implica entonces el problema de la coherencia.
Cuando decimos que es un texto es coherente, queremos decir que está organizado de manera lógica, ¿sí? Y podemos interpretar. Llegamos a las conclusiones, ¿sí? Que de forma sintética el autor del informe ya contrastó lo que encontró, lo que usted piensa, lo que ha analizado y llega a un cierre, ¿sí? Que muestra pues cuál es el recorrido que usted ha desarrollado y hace una especie de resumen para hacer una, digamos, en la parte final le llamamos también recapitular, integrar y reforzar en algunas generalizaciones que podría darse a través de las lecturas que yo he hecho, ¿sí? Entonces, esa como un saber allí. El apéndice, pues, puede ser un anexo. Si yo he usado ciertas herramientas como mapas conceptuales, infografías o figuras, pues allí irían en el apéndice como parte del trabajo, ¿sí? Está la bibliografía, pues que es todo lo que yo he investigado y de la manera como debo hacer los referentes bibliográficos, ¿sí? Está la parte de los aspectos gráficos, que también ya están determinados en las normas APA, cómo se debe realizar, qué tipo de letra, los márgenes, cómo se desarrolla la parte del interlineado, ¿sí? Bueno, todos esos puntos que tienen que ver con el uso de las normas APA para textos académicos. Ese sería el ejercicio que, que podríamos proponer, ¿sí? Voy a buscar por aquí. Hasta allí pues estaría como el resumen de, de lo que nosotros, por aquí había un ejemplo. Voy a cerrar esto porque no es lo que hacemos. He dejado abierto algunos. Mira, aquí hay una propuesta, pues con estudiantes que yo ya he hecho este ejercicio. Entonces, en este caso, los estudiantes quisieron abordar un tema de la enseñanza del lenguaje oral, ¿sí? Entonces, ellos plantearon la enseñanza del lenguaje oral a partir de la puesta en escena de una obra de teatro. Y ellos querían ver, o sea, hacer el ejercicio en términos de la investigación que permite ese ejercicio para la escucha y el ser escuchado. Entonces, hay un planteamiento del problema, que sería uno de los elementos allí. Están los objetivos. Entonces, el objetivo general de este informe es exponer sobre la enseñanza del lenguaje oral desde la dramaturgia y su función pedagógica. Y ellos encontraron bastantes documentos. Fue una buena experiencia, o sea, que mostró que aunque ellos esto lo sacaron de sus conocimientos previos, lograron irla constituyendo como una propuesta en términos de una identificación bibliográfica, ¿sí? Entonces presentaron alternativas, reconocer la superestructura de la pieza de teatro, aprender las herramientas proporcionadas por el... Todo esto lo ejecutaron dentro del informe y la unidad de análisis de ellos pues eran los estudiantes de grado 10º. Este es como un mapa conceptual general de lo que los estudiantes quisieron hacer. En la parte ya conceptual tienen unos antecedentes y tienen un marco teórico. Miren que aquí aparece la concepción de Lewin sobre proyectos, qué significa la puesta en escena en la vida escolar, qué significa la oralidad y la argumentación, y ya específicamente
con el tema encontraron estos documentos. O sea que lo que ellas propusieron no estaba salido del contexto de la revisión bibliográfica que hicieron. Encontraron el teatro en la educación secundaria, el teatro como estrategia didáctica, el desarrollo de la competencia comunicativa oral. Esta fue la que, digamos, el libro que más les aportó, porque Tuzón ya tiene allí una apuesta, digamos, teórica sobre la oralidad en el habla de lengua. Entonces, miren que ese es el ejercicio, ¿cierto? La lectura exacta. La 5, por ejemplo, habla de eso. Aquí habría otra propuesta. Este grupo fue muy juicioso. Aquí habla de la lectura recreativa y crítica desde la lectura de un cuento. Entonces, esta es como la tesis que ellos se plantean, pero miren que hay un tema general que está muy amarrado con lo que son los lineamientos y la propuesta de los estándares, y ellos introducen específicamente con el cuento específico de El Bazar de los Malos Sueños de Stephen King. ¿Sí? Aquí ya la propuesta está especificada entre estos términos de este cuento. Primero lo abren hacia el cuento en general, inclusive aquí habría que hablar qué tipo de cuento, y se meten específicamente con este cuento. Hay un planteamiento del problema, ¿cierto? Hay una población específica. Este proyecto se va a realizar con estudiantes del grado 11, En general, exponer sobre el fomento del interés hacia la lectura personal y crítica desde el libro El Bazar de los Malos Sueños. Metodología, recursos y, digamos, objetivos específicos. Trabajamos el marco teórico y entonces miren todo lo que ellos pudieron trabajar desde el punto de vista de los conceptos y del desarrollo de la propuesta. Aquí están todos los referentes que ellos analizaron y están lo de los lineamientos, ¿sí? Esto es lo que les digo yo que debe aparecer en los documentos, que hacen parte del concepto de literatura. Y dice, para el desarrollo del gusto por la lectura recreativa es necesario amplificar la gama de actividades eficaces que tengan como fin fomentar la lectura misma, ya que es por medio de esta se fortalece la comprensión lectora del pensamiento crítico. Entonces se supone que esto que está planteado aquí aparece en estos documentos. No revisamos sino 3 documentos por efectos de que la vida de ustedes es muy ocupada y para hacer una buena lectura, pues lógicamente si fuéramos a hacer un proyecto mucho más en términos de investigación, tendríamos que hacer una revisión mucho más amplia, ¿sí? Pero como ejercicio de clase se trabajó de esa manera. Esa es la propuesta de la cual habíamos hablado en un inicio. Y pues que ya vendría el esquema, ¿no? Tengo por ahí el esquema establecido de por dónde iniciamos y de qué manera vamos a ir escribiendo el plan de trabajo. El plan de trabajo que requiere. Aquí ya estaría el resumen de lo que los estudiantes hicieron con respecto a esta propuesta. ¿Listo? Entonces, dialoguemos. Si este es el documento que se va a convertir en nuestro trabajo del curso, o si es otro tipo de documento. Profe, los mapas conceptuales que usted acaba de mostrar, ¿eso es de la secuencia didáctica? Del informe. Del informe. Sí, Y, ahí,
¿Y no tiene de información sobre la secuencia didáctica, así como resumida? Pues tendríamos que mirarlo de pronto en la otra clase, miramos la secuencia didáctica. La secuencia didáctica la estuvimos trabajando en la clase pasada. Sí, pues decía como de manera resumida, como para retomar. Bueno, entonces piensen, mis amores, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, yo doy mi opinión y me parece que la secuencia didáctica está más relacionada con lo que piden en los colegios, pues a los profesores constantemente les piden diseñar una secuencia didáctica, entonces esto de aprender a diseñar una secuencia me parece muy interesante y que le aportaría mucho a uno para el trabajo. Entonces, sí, me parece como muy relacionada a nuestro quehacer cotidiano. Ya, ¿qué dicen los demás, chicos? Vamos, aquí tenemos una parte de secuencia didáctica en el campo de la literatura, ¿no? Entonces, podríamos revisarla también, como dice la compañera, y lo que compone toda una secuencia didáctica de manera pues muy general, ¿no? Este es el otro compañero de literatura también, que es ahora profesor de la Javeriana. Dice, ¿qué entendemos por didáctica? Pues nosotros ya lo pensamos en la clase pasada, que es una secuencia didáctica. ¿De dónde partimos al momento de construir nuestra secuencia didáctica? ¿Qué lugar ocupan nuestros materiales en la mediación en el proceso? ¿Qué tiempo le dedicamos a su revisión y qué importancia tiene la consigna? ¿Qué función cumple la evaluación y sus diferentes instrumentos dentro de la secuencia? Entonces, si se dan cuenta, pues entran todas estas partes al hablar de secuencia didáctica, ¿no? Primero hay que hablar de didáctica y de didáctica de la lengua castellana. ¿Sí? Digamos que esa es como la anotación que habría que trabajar allí. La secuencia didáctica está dentro del esquema de la pedagogía por proyecto. ¿Sí? Entonces, digamos, aparece en el siglo XX, ya eso hemos hablado, de Way, digamos, es el que hace esa experiencia, y el método por proyecto es como un plan de trabajo que se elige libremente con el objetivo de realizar algo que despierte el propio interés. Puede tratarse de la resolución de un determinado problema o bien de una tarea que se desea llevar a cabo. Entonces, de la Croix dice, proponía a los centros de interés como eje articulador de las actividades de aprendizaje. Digamos, todo esto está enmarcado en el concepto de secuencia didáctica, fueron los primeros pasos y lo que tiene que ver con la pedagogía por proyectos. ¿Sí? Bueno, entonces está el concepto de pedagogía por proyecto en la escuela nueva, todo eso tiene que ver con el concepto de secuencia didáctica y de la didáctica como la estamos pensando. ¿Sí? Se trata de una línea en la que el texto literario es el centro del trabajo. Entonces, en este caso, estaríamos pensando en, como lo vimos al principio, qué es el texto, como lo plantean los lineamientos curriculares. Entonces, al elegir la obra literaria adecuada al grupo que se va a intervenir, se debe organizar la secuencia teniendo como base al autor y su obra
y las múltiples conexiones que ésta puede tener con los contextos de diversa índole, cultural, social, histórico y artístico, tal cual como lo vimos en la primera parte del ejercicio que hablamos sobre el concepto de texto. ¿Sí? ¿Cómo elegimos esa obra o ese tema que queremos desarrollar con nuestros estudiantes si fuera un ejercicio didáctico? Pues tengo que pensar en la edad de los estudiantes, la competencia que deben tener de lectura y escritura, cuáles son las necesidades de aprendizaje que hay, ahí hay que mirar los estándares, la complejidad y pertinencia de la temática, la extensión, los fragmentos, adaptaciones, la lengua materna o las traducciones. ¿Cuál voy a usar y cuál es, digamos, el acercamiento que haría al tipo de lección en términos de si fuéramos a hablar de una secuencia didáctica para trabajar una obra específica? ¿Sí? Entonces, esto ya lo vimos en la clase anterior de didáctica, que es una situación didáctica. O sea, nosotros estamos creando una situación, creamos un escenario. La secuencia didáctica no son actividades, ¿no? La secuencia didáctica va mucho más de una serie de actividades. Se convierte en procesos de aprendizaje. Entonces, por eso hablamos de situación didáctica. En dicha situación se lleva a cabo una interacción entre todos los participantes, incluyendo el docente, quien además supervisa y que se adquieran los contenidos dispuestos. Cuenta con una estructura didáctica, es decir, una serie de actividades para resolver el conflicto cognitivo que se presente en cada una de las situaciones que yo haya elaborado. Entonces, definiendo desde estos autores secuencia didáctica, un modelo de secuencia didáctica que está muy emparentado con los proyectos para aprender lengua. En España han elaborado modelos pedagógicos. Este es un libro muy clave para esa propuesta. Kans, Sayas y otros parten de una perspectiva textual para reconocer características propias de los diferentes textos. Que ustedes van a encontrar en el libro, yo lo tengo por ahí, pues se hacen secuencias didácticas para diferentes tipos de actividades. ¿Sí? Entonces, se alcanza a realizar una tarea o un proyecto estructurado en una secuencia de actividades. Esa es la secuencia didáctica. La secuencia didáctica está constituida por un conjunto de tareas diversas, pero todas esas actividades están relacionadas con un objetivo global. O sea que yo primero tengo que planificar la secuencia didáctica y lo último sería lo que vaya a hacer y cómo lo voy a hacer, que dé sentido y que haya una unidad de todo. O sea, hay un tema y toda la secuencia didáctica va a girar alrededor de ese tema. ¿Sí? Y que pues en ningún momento sea hacer actividades por hacerlas sin ninguna relación. ¿Sí? La secuencia didáctica se diseña como un proyecto que empieza y acaba en el mismo. Está constituida por una serie de actividades que producen la elaboración de un producto final y la consecución de determinados objetivos. Además, forman el proceso completo de enseñanza y aprendizaje. Ya que todas esas actividades se suponen que van con un objetivo específico global y esperan que al terminar esa serie de actividades, pues podamos haber alcanzado ciertas competencias. Entonces, digamos, uno resumiría qué es lo que voy a hacer, qué quiero que mis estudiantes aprendan, cómo lo voy a hacer y cuál es el siguiente paso. O sea, todo va relacionado y pues hay que construirlo teóricamente, no solamente creando la actividad. ¿Sí? ¿Cuáles son esas fases? Entonces hay una fase de lectura, de aprendizaje, ¿sí? Entonces, de actividad de lectura, analizar una obra literaria. Entonces, si fuéramos a decir que vamos a leer Edipo Rey, ¿sí? Y entonces vamos a hacer toda una secuencia didáctica, pero al leer Edipo Rey no leerlo por leerlo, sino que a Edipo le coloco una connotación de tema. Y ese tema
la obra va allí, pero también ella constituye un análisis, digamos, de investigación. ¿Sí? Entonces, en general, esta actividad culmina con la redacción de un informe o con una exposición oral de trabajo realizado con conclusiones. Una actividad de aprendizaje, ¿sí? O sea, todo lo que sistematizó, si la va a aplicar específicamente. Por eso les decía yo que aquí es la aplicación a a, un, a unos sujetos específicos y que ya después de haber hecho esa secuencia didáctica, yo tengo unos resultados. En este caso nosotros no tenemos eh, estudiantes, ¿sí? Entonces por eso la parte didáctica allí se complica. El desarrollo de la secuencia didáctica permite situaciones interactivas. El profesor interviene en la construcción del conocimiento y puede ayudar, digamos, a que se pueda evaluar. ¿Sí? Entonces, miren, en el libro que estamos allí analizando sobre secuencia didáctica, pues define como las partes. Definición de la tarea, desarrollo, informe y cómo se va a evaluar. Entonces, todas estas son los ejercicios de una secuencia didáctica. Está la definición de la tarea, que es lo que vamos a hacer, a partir de qué, cómo vamos a desarrollar esa tarea. Primero vamos a observar, vamos a recoger los datos, transcripción del corpus, análisis y organización de los datos, consulta de esquema y documentación. Y de todo eso presentamos un informe. Pero, lógicamente, hay unos datos. Evaluación. ¿Sí? ¿Cómo se evalúa esa propuesta? Esta es, digamos, el libro clave aquí, Secuencias didácticas para aprender gramática. Que, digamos, es un documento muy actual y bastante interesante para un docente de lengua, en este caso. Esas son las dos propuestas. Si ven que la secuencia tiene mayor, no sé, mayor trabajo, porque requiere todo un proceso para poder constituirse en una secuencia didáctica. Uno, y dos, requiere también, pues, tener unos, si no se convierte en informe, ¿sí? Porque no tenemos un público en el cual vamos a aplicarle la secuencia y podamos decir, mire, esto pasó. ¿Sí? Aquí están los resultados, aquí están los datos. ¿Listo? Bueno, entonces, porfa, me explican rápidamente. Bueno, profe, lo que ya le había comentado antes de la clase, bueno, antes de entrar a esta segunda sesión de la clase, muy interesante, sí, lo de la secuencia didáctica en tema de lo que tiene que ver con desarrollo, pues, profesional y pedagógico como profesor. Creo que básicamente los elementos que ya se han expuesto antes en la primera clase que habíamos decidido hacer el informe, son básicamente el que usted acaba de mencionar, que no hay un público como objetivo como tal, y que pues el segundo es lo que ya le hemos comentado, que dadas las circunstancias, la situación y todo, creería que es más óptimo para el desarrollo del curso, el informe bibliográfico. Pero pues ahora que la discusión se dio otra vez, pues no puedo yo tomar esa decisión solamente con base a lo que yo pienso, porque ya tenemos una compañera que opina lo contrario. Entonces creería yo que la discusión se tiene que dar es directamente desde aquellos que aún no han participado, que qué opinan, que se mantengan en su posición como lo pidieron al principio del semestre o que den otro punto de vista. Pero no podemos mantener la discusión rodando en torno a dos personas que tienen opiniones contrarias, pero que quieren llevar el desarrollo de la clase. Entonces, a los compañeros, por favor, qué pena ponerme en esto, pero por favor, den su opinión. Nos quedan 8 minutos de la clase y pues si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca ya. Yo me mantengo con el informe. Yo personalmente, bueno, voy a hacer mi cortico. Yo me mantengo en la misma posición que inicié cuando este curso comenzó, entonces voy por el informe. Igualmente, yo también
sostengo la decisión inicial. Sí, yo creo que Lili Yurani, no, lo que tú dices es cierto. Es bueno aprender sobre secuencia didáctica, pero en el caso particular de nuestro momento, pues no nos da para ponernos a improvisar allí, ¿sí? Ahora, yo sé que ese tema es muy necesario y pues podemos revisarlo y todo, pero como objeto ya de nuestra propuesta como curso, pues ya tenemos que dejar un solo documento, y el documento que más se acerca a nuestras circunstancias reales, pues es un informe. O sea, sin ofender a nadie, sin excluir a nadie, ¿sí? Pues sí, profe, no, yo entiendo también las razones que dicen mis compañeros, entonces pues sí, de acuerdo entonces con el informe. Entonces, chicos, vean, aquí pues yo ya subí el video, se los voy a compartir de lo que les dije de los lineamientos para cerrar ya ese. No lo vamos a ver aquí porque es muy larguito, ustedes lo pueden ver en otro espacio. Y con eso haríamos una reseña. Les voy a hacer con lujo de detalles qué es lo que tenemos que hacer para evitar problemáticas posteriores de comprensión. Entonces, vemos el video que nos hizo el profe de la Universidad del Cauca con su lectura de lineamientos, y ese nos va a servir mucho también para nuestro informe. Hacemos una reseña, ahí podríamos hacer una reseña crítica más bien que volver a repetir lo mismo. O sea, una lectura de reseña crítica, me va a tocar decirles que es una reseña crítica porque después es que yo pensé que era esto y no era lo otro. Me interesa que lo vean porque es un buen aporte, muchachos, a esa lectura que a ustedes dicen que les costó trabajo porque realmente son muchas páginas. Aquí nos lo están dando un poco más molido, de un profesor pues que está dedicado a esa área, ¿sí? Y que pues creo que fue un buen aporte. Ustedes lo pueden ver, hacen su reseña y ya quedamos para que la próxima clase trabajamos en clase el esquema del informe, que se los voy a presentar, de por dónde empezamos y cuál es el documento que tenemos que ir organizando. ¿Sí? Bueno, los malos entendidos creo pues que ya quedaron claros en términos del trabajo que teníamos pendiente. Se calificará así, pues sin hacerle daño a nadie en términos de notas, porque de todas maneras, pues espero que esté bien escrito, para mirar también la parte escrita y todo eso. Eso sería con lo cual concluimos, muchachos. ¿Les parece?